Para algunos se trata de un archipiélago disputado en el Atlántico Sur, pero para otros son un error de cartografía y en realidad nunca existieron. Nos propusimos averiguar si las Islas Aurora existen realmente o si son una fantasía. Hace poco estaba scrolleando y me crucé con un TikTok que hablaba de las Islas Aurora de Argentina. Si alguien también lo vio, por favor déjelo en los comentarios porque nunca más lo pude volver a encontrar. Y me llamó la atención porque nunca había escuchado hablar de las Islas Aurora. Y ahí se contaba una historia sobre un supuesto archipiélago fantasma que había permanecido en los mapas durante siglos. Hay varios casos de islas fantasmas conocidos, es decir, de lugares que aparecen marcados en mapas pero que en realidad no existen. Esto puede suceder por diversos motivos. Puede haber pasado que los navegantes tuvieron ilusiones ópticas, o tomaron mal las referencias cartográficas, o también que hubo fenómenos naturales que modificaron el entorno, erupciones volcánicas, movimientos de placas o subida del nivel del agua que pusieron fin a la vida de estas islas. En muchas ocasiones, una vez que una isla fantasma es incluida en un mapa, el error se replica hasta por varios siglos y es muy difícil tirar abajo el mito. Y no solo se trata de historias del siglo XVIII, sino que algunas llegaron hasta nuestros días. Como la isla Sandy, entre Australia y Nueva Caledonia. Llegó a aparecer en Google Maps hasta 2012, pero en realidad no existía. O la isla Bermeja, que México reclamó históricamente, pero que cuando la fueron a buscar, ya en este siglo no la encontraron. Entonces, ¿podían ser las Aurora unas islas fantasma? Sí, pero ¿cómo se explica que si buscamos en Google aparecen estas fotos? En principio no queríamos descartar ninguna posibilidad, y nos propusimos averiguar si existen o no de la manera más exhaustiva posible y sin tener que ir navegando hasta el lugar. Hace muchos años estudié navegación a vela, y lo máximo que pude hacer fue cruzar el Río de la Plata, desde Buenos Aires hasta Colonia, en Uruguay. Pero imagínense llegar a esa zona del Atlántico Sur. Es solo apta para expertos, así que no era una posibilidad. Antes de seguir con las Aurora, te contamos sobre Saily, el servicio que auspicia este video. Porque esa vez que crucé el Río de la Plata, obviamente perdí cobertura móvil cuando pasé de las aguas argentinas a las uruguayas. Claro, esto fue hace varios años, y no tenía la posibilidad que me da Saily hoy. Poder conectarme a internet cuando llego a cualquier país sin depender de otros, con una eSIM digital. Es un clásico que a todos nos ha pasado alguna vez. Llegar a un nuevo destino y comenzar a implorar para que haya alguna red Wi-Fi abierta. Pero esto no solo es complicado y tortuoso por la cantidad de datos que nos piden, sino que también es súper inseguro. Nada de esto sucede con Saily, que tiene un servicio súper simple para tener internet en cualquier lugar del mundo. Es muy fácil. Antes de viajar hay que instalar la aplicación, seleccionar el lugar al que vas a ir y elegir el plan de datos. Una vez en el destino, simplemente hay que activar el servicio y disfrutar de la conexión. No tendrás que conseguir una tarjeta SIM física, sino que todo es digital. Entonces, si estás por viajar, te recomendamos que pruebes Saily para no estar mendigando internet en cada aeropuerto o restaurante. Con el código inmenso tendrás un descuento del 15% en el precio de tu pack. Te dejamos un enlace en la descripción de este video. Ahora sí, de vuelta en la investigación. Lo primero que hice para tratar de averiguar sobre estas islas fue lo básico: ir a Google Maps. Bueno, un resultado tenemos, pero en principio vemos solo agua, no hay nada de terreno. Si aparecen dos fotos, está muy impresionante. Y si hacemos mucho zoom out, vamos a ver que estamos en el Atlántico Sur, más o menos donde imaginábamos. Pero si nos volvemos a meter con mucho zoom hacia adentro y pasamos a la imagen satelital, vamos a ver que tampoco hay nada, es todo agua. Podría ser un caso parecido al de la isla Sandy. Está en Google Maps, pero no existe en la realidad. Vayamos a Google Earth, que tiene más herramientas, a ver qué pasa. Bueno, acá nos manda a un punto en concreto. Antes veíamos puro mar y ahora por lo menos tenemos un marcador exacto. El lugar sería este, y tengo coordenadas precisas. Al sur del paralelo 53 y al oeste del meridiano 42. Estamos a un poco más de 250 kilómetros de las Georgias del Sur. También estamos a más de 1000 de las Malvinas y a 1500 de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El problema es que si observamos lo que nos da Google Earth, seguimos viendo agua. No hay tierra emergida en la imagen satelital. De hecho, en el marcador que indiqué antes aparece que la elevación del suelo es de menos 108 metros. Es decir, nos tapa el agua, no hay tierra emergida. Cobra fuerza entonces la idea de que se trata de una isla fantasma. Vamos a ver qué encontramos si googleamos Islas Aurora Fantasma. Bueno, lo primero es esto de Wikipedia sobre el mito de las Islas Aurora. Podemos ver este mapa de Sudamérica de principios del siglo XIX, en el que aparecen entre las Malvinas y las Georgias, lo mismo que nos pasaba en Google Maps. Según la leyenda, las Aurora tenían nada menos que 118 kilómetros de largo,
y aparecieron en los mapas hasta 1870. Pero nos encontramos más cosas que apuntalan la idea de que las auroras no existen, como este sitio de navegantes en el que registran sus viajes. Allí cuentan que Américo Vespucio dio cuenta de la existencia de estas islas a comienzos del siglo XVI y que luego se siguieron registrando. Sin embargo, ya en 1820, otro marino llamado James Weddell habría demostrado que no existían. A pesar de ello, continuaron apareciendo en mapas otro medio siglo. También descubrimos este libro de 2024 del artista Stephanie Roland, llamado Isla de las 7 ciudades. Allí se exploran distintas historias de islas fantasmas. Y una de las historias que cuenta es justamente la de Las Aurora, 3 islas fantasmas mencionadas en mapas de los siglos XVIII y XIX. Por último, encontramos otra publicación en la misma línea que nos pareció que apoyaba la hipótesis. Este libro llamado Hippolyte's Island. Es una novela en la que se cuenta la historia de un aventurero que busca las Aurora, unas islas que fueron avistadas por última vez hace 200 años. En definitiva, tenemos los 2 libros y el sitio de los marinos en donde se mencionan a estas islas como fantasmas. A esto se suma el artículo de Wikipedia que dice que es un mito, y en Google Maps y Google Earth solo vemos agua. Bueno, podríamos concluir acá en que se trata de unas islas fantasmas y listo. Estábamos convencidos de esta opción hasta que recordamos algo. Hace unos años, en 2016, la ONU reconoció el límite exterior de la plataforma continental argentina. Para cada país costero es súper importante determinar cuál es la extensión de la plataforma continental, ya que allí se pone en juego la soberanía y la zona económica exclusiva. En ese momento fue una noticia importante, ya que se extendía un 35% el área que le correspondía a Argentina. Igualmente, hay una porción de este territorio que está dentro del régimen del Tratado Antártico, por lo que no hay soberanía plena, y otra parte que está en disputa con Reino Unido. Me puse a ver noticias de aquel momento para ver si se mencionaba algo de las Aurora. Claro, si realmente existen, para Argentina era clave, ya que podían servir para extender la reivindicación propia. Y además tenía que ser algo comprobado por la ONU, que tardó más de 7 años en validar la presentación del país. Entonces llegué a mapas como este. En celeste aparecen los sectores que van desde la línea de costa hasta las 200 millas náuticas, que es hasta donde reconoce el derecho internacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, la península antártica y las Islas Orcadas del Sur, ubicadas al sur del paralelo 60 y alcanzadas por el Tratado Antártico. También a las Malvinas, las Georgias y las Sandwich, en disputa con Reino Unido. Desde cada uno de esos archipiélagos se traza un círculo con 200 millas de radio. Sin embargo, desde las Georgias del Sur no hay solamente un círculo, sino que parece haber otro contiguo, que extiende más la zona reclamada hacia el oeste. El centro es este punto, en donde sí aparece tierra según el mapa, y donde, según veíamos antes, se suponía que estaban las Aurora, aunque pensábamos que en realidad solo había agua allí. Bueno, a partir de ahora hay una nueva pista. Según el reclamo argentino que validó la ONU, allí hay tierra. Entonces se nos ocurrió ver los mapas oficiales del país. Fuimos al sitio del Instituto Geográfico Nacional, en donde hay muchos mapas distintos, y buscamos los que nos podían servir. Primero vimos el mapa satelital bicontinental de Argentina. En línea con lo que observamos antes, vemos la plataforma desde los distintos archipiélagos del sur, aunque aquí no hay leyendas para saber el nombre de cada lugar. Así que buscamos este otro mapa de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en donde sí están los nombres detallados. Y sí, ahora sí podemos ver señaladas las Islas Aurora. Y a partir de allí, la línea de 200 millas que se condice con la plataforma que aprobó la ONU. Ahora teníamos algo oficial que decía que sí existen las islas, lo que nos desconcertó un poco, como que el mito parecía convivir con algo supuestamente real. Estas imágenes, que antes pensábamos que eran falsas, tal vez sí estaban tomadas de la realidad. Entonces profundizamos más la búsqueda, ya no sobre las auroras porque vimos que los resultados pueden estar mezclados entre mito y realidad, sino con foco en las Georgias. Claro, es el archipiélago relevante más cercano. Así llegamos a algunas publicaciones científicas que analizan la zona. Como esta, publicada en la revista Nature, que tiene un mapa de la zona. Están las Sandwich, las Georgias, y al oeste aparecen las Shag Rocks. ¿Podían ser estas las Aurora? Esta otra publicación científica sobre la pesca de la zona menciona a las Shag Rocks y las sitúa en ese lugar. Y si seguimos buscando sobre las Shag, llegamos a este libro de 1992 que las describe en detalle. Da la ubicación precisa. Sostiene que llegan hasta los 71 metros sobre el nivel del mar. Y muestra estas fotos. Sí, similares a las de Google Maps. Pero entonces, si son reales, ¿por qué no aparecen en Google Earth? Es que esa zona del Atlántico tiene un clima muy hostil.
Entre el enorme oleaje y las constantes tormentas que suele haber, el acceso a la zona es muy complicado. A eso se suma que no tienen una gran altura, por lo que el avistaje no es nada sencillo y no es fácil que la capten los satélites. Esto puede explicar que hayan sido consideradas fantasmas, ya que era difícil encontrarlas. Por un lado, sí, pero no solo eso. Es que hubo una confusión extra con la ubicación que se utilizaba en el siglo XVIII. Aquella expedición de Weddell de 1820, que aseguraba que no existían, utilizó como referencia el meridiano de Greenwich. Sin embargo, los que habían confeccionado el mapa tomaban como referencia el meridiano de Cádiz, que utilizaban los españoles en aquella época. Entre ambos hay una distancia de más de 6 grados, por lo que obviamente no se iban a hallar las auroras en ese punto, sino bastante más al oeste. Así que ahora sí parece que develamos el misterio. Un poco son fantasmas, ya que no estaban en el lugar que indicaban los mapas, y así fue que dieron lugar a grandes historias de ficción. Pero al mismo tiempo reales, ya que vemos que existen y que distintos organismos oficiales las reconocen. Por suerte no tuvimos que embarcarnos hacia allí, ya que es toda una epopeya verlas incluso para navegantes expertos. ¿Habías escuchado algo sobre estas islas? ¿Te parece que realmente están allí? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción del video te dejamos el enlace para que pruebes Saily. ¡Hasta la próxima!